Bueno, el día de hoy vamos a demostrar la siguiente igualdad. Vamos a demostrar que 2 más 2 es 4. Esto en principio puede parecer una trivialidad, pero muchas veces cuando tenemos que demostrar cosas tan elementales, a veces sí es un poco difícil, pues realmente no sabemos qué cosas son las que podemos usar para la demostración, ¿no? Intuitivamente yo creo que la mayoría de las personas, como que el razonamiento que se sigue es el siguiente, ¿no? Como que dos, no sé, representa dos bolitas, ¿no? Y el otro dos pues representa otras dos bolitas, ¿no? Y si contamos cuántas hay en total, tenemos que hay aquí uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Y ese sería como que una justificación de cierto modo. Sin embargo, realmente no es una demostración como tal. Si el objetivo que nosotros tenemos es demostrar una igualdad como esta de forma rigurosa, tenemos que saber qué es lo que podemos usar. Entonces, muchas veces en matemáticas nosotros partimos de unas ciertas reglas que ponemos a las que les llamamos axiomas. Y haciendo uso solamente de esos axiomas vamos a deducir resultados. Entonces, realmente esta igualdad es un resultado. Y para poder deducir este resultado necesitamos conocer una lista de reglas, una lista de axiomas. Una vez que nosotros sepamos cuáles son esas reglas, cuáles son esos axiomas, pues vamos a poder dar una demostración de esto de aquí. Eso también explica por qué este argumento que acabo de dar aquí realmente no es una demostración como tal. Si nuestra lista de axiomas fuese cómo manipular o cómo contar bolitas, a lo mejor y sí este argumento funcionaría, pero como tal, si nuestra lista de axiomas no incluye como una forma de determinar cómo contar bolitas o qué significa una bolita, pues no es una demostración. Entonces, en resumen, lo que voy a hacer en este video es dar una lista de axiomas para los números naturales. Voy a definir la suma y, y haciendo uso de eso, pues voy a demostrar esto de aquí. Entonces, vamos a ver una lista de axiomas que se les conoce como axiomas de Peano. Vamos a estudiar el conjunto de los números naturales siguiendo un enfoque axiomático. Es decir, vamos a suponer que se cumplen una serie de propiedades, o sea, las vamos a aceptar como verdad, y a partir de esas propiedades pues vamos a hacer toda nuestra teoría. Vamos a definir una suma, definir un producto, vamos a demostrar todas esas propiedades y en particular vamos a demostrar esta igualdad de acá. Ahora bien, aquí en los axiomas de Peano nosotros vamos a suponer como ciertas estas afirmaciones y también vamos a asumir que existen ciertos objetos. Por ejemplo, vamos a asumir que existe un conjunto llamado números naturales y vamos a asumir que existe un número uno. Por ejemplo, otra cosa que vamos a asumir es que existe una función. O sea, esas cosas realmente no nos vamos a preguntar qué significan realmente, sino que las vamos a aceptar como ciertas, vamos a aceptar que están ahí. Sin embargo, es posible eh, construir a los números naturales haciendo uso de la teoría de conjuntos. O sea, a partir de solamente conjuntos podemos construir los números naturales y podemos construir un conjunto que cumpla estas características de acá. En ese caso, si lo hacemos de ese modo, pues ya no serían axiomas, sino que serían teoremas. Pero en este caso, como les dije, el enfoque que voy a seguir es axiomático, es decir, voy a aceptar todo esto como cierto y pues no lo voy a demostrar. Sin embargo, pues el comentario de que realmente esto se puede llegar a demostrar haciendo uso de teoría de conjuntos, pues está ahí. Realmente una afirmación es un axioma dependiendo mucho del contexto en el que estemos. Entonces, vamos a empezar leyendo lo que dice aquí. Lo primero que vamos a suponer es que existe un conjunto que lo vamos a denotar con una n mayúscula y con una rayita aquí, o muchas veces se denota más bien de esta forma, es una n y como que la rayita está aquí en diagonal, pero pues lo voy a escribir así solamente por costumbre. Vamos a suponer que existe ese conjunto n que cumple lo siguiente. Axioma 1. El conjunto n, que le vamos a llamar números naturales, tiene un elemento que vamos a denotar con este símbolo de acá. Aquí debemos de
meternos como en la cabeza que esto de aquí realmente pues solamente es un símbolo, o sea, como tal no tiene un significado por ahora. Para nosotros simplemente va a ser un símbolo. No sé, en lugar de haber puesto 1 pude haber puesto, por ejemplo, pues un arbolito, ¿no? O sea, realmente es un símbolo, no le vamos a dar significado por ahora. Luego el axioma 2 es que existe una función S que va de los naturales a los naturales llamada función sucesor. Aquí nuevamente no le vamos a dar significado a la función sucesor, simplemente vamos a aceptar que está ahí y ya. Intuitivamente la función sucesor pues simplemente nos dice qué número le sigue a un determinado número natural. Por ejemplo, al número 1, si la función sucesor se la aplicamos al número 1, el sucesor de 1 pues simplemente sería como el número que le sigue al 1. Y así sucesivamente vamos a ir construyéndolos, ¿no? Y recuerden que como S es una función, esto significa que para cada número natural existe un único número natural que se va a llamar sucesor de ese número, ¿no? Eso es por la definición de función. Ahora, el axioma 3 nos dice que la función S es inyectiva. Esto quiere decir que si tenemos dos números naturales m y n que son distintos, entonces se va a cumplir que sus sucesores son distintos. Eso es lo que nos dice que es inyectiva. Luego el axioma 4 nos dice que el 1 no es sucesor de ningún número natural, ¿sí? Esto intuitivamente pues nos dice que el 1 es como el primer elemento del conjunto, ¿no? Y ahora el axioma 5 es el que se le conoce como axioma de inducción. Igual no me voy a detener mucho en explicarlo con detalle, pues para el propósito de este video, que simplemente es demostrarlo de 2 más 2 igual a 4, pues no lo vamos a utilizar como tal, pero igual y en otro video lo voy a explicar con más detalle y varias consecuencias que tiene este axioma, que es realmente muy importante. Como les dije, es el axioma de inducción y de aquí se derivan muchas cosas. Entonces simplemente pues voy a leerlo por encima, ¿no? Vamos a decir que aceptar que si M es un subconjunto de los números naturales que cumple dos propiedades. La primera tiene que cumplir que el 1 es un elemento de M, y la segunda propiedad que cumple es que si tenemos un número n que pertenece a M grande, entonces el sucesor de n es un elemento de M, ¿sí? O sea, un conjunto M que sea subconjunto de los naturales y que cumpla estas dos propiedades. Entonces, si pasa esto, el axioma nos dice que el conjunto M es igual al conjunto de los números naturales. Este axioma realmente pues nos va a servir para hacer demostraciones y son un poco, y esto ya entra en detalles como un poco más técnicos, digamos. Esto lo vamos a usar como, por ejemplo, para demostrar cosas como la conmutatividad de la suma, la asociatividad y cosas de esas, pero pues en este video no lo vamos a ocupar, vaya. Entonces, haciendo uso de estos axiomas, vamos a demostrar esta igualdad de aquí, que 2 más 2 es 4. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, en la lista de axiomas en ningún momento mencioné la suma. Entonces, no puedo demostrar que 2 más 2 es 4 si realmente no sé qué significa sumar. Para esto vamos a tener que definir una suma. Y eso lo vamos a hacer usando nuestros axiomas. Vamos a definir la suma de los números naturales. Y la definición que vamos a dar, la vamos a dar de una forma recursiva, inductiva. Antes de explicar la definición de suma, me gustaría aclarar como qué es una operación. En este caso, voy a definir una operación binaria cerrada en los naturales. Esto quiere decir que voy a tener una función que la voy a denotar como así, este símbolo, que es el símbolo del más. Voy a tener una función que va a ir de el producto cartesiano de los números naturales a los números naturales. Es decir, para cada pareja de números naturales se le va a asignar o se le va a corresponder un único número natural. Eso es el significado de una operación binaria cerrada, ¿no? Binaria porque se efectúa entre dos elementos y cerrada porque el resultado es un número natural. Entonces, acuérdense, para cada
pareja de números naturales, vamos a asignarle un único número natural y este número natural de acá se va a llamar suma de A y B en este caso. Y ese número natural pues lo vamos a denotar así, A más B. Este simplemente es una notación. Es decir, lo que voy a definir ahora es una función, en realidad. O sea, para cada par de números naturales voy a asignar otro número natural y lo voy a denotar de esta forma de aquí. Ahora bien, lo único que nosotros tenemos como conceptos es la función sucesor y el resto de axiomas. Y vamos a hacer uso de la función sucesor para definir la suma. A ver, vamos a imaginar que intuitivamente nosotros tenemos al 1, al sucesor del 1, al sucesor del 2, al sucesor del 3, al sucesor del 4, al sucesor del 5 y así. Ahora bien, por ejemplo, digamos que nosotros queremos sumar 1 más 2. ¿Esto qué significa? O sea, intuitivamente nosotros estamos parados como que en el 1 y nos movemos 2 lugares, ¿no? 1 y 2. Y en donde caigamos, pues ese va a ser como que nuestro resultado. Entonces, si se dan cuenta, ¿quién es el 3? El 3 es el sucesor del 2 y el 2 es el sucesor del 1. O sea que el 3 es el segundo sucesor del 1. ¿Sí? Otro ejemplo. Supongamos que queremos sumar 2 más 3. Nos paramos en el 2 y nos movemos 3 lugares, ¿no? 1, 2, 3. Entonces el resultado sería como que el 5, ¿no? ¿Y quién es el 5? El 5 es el tercer sucesor del 2. Eso es lo que vamos a definir intuitivamente. Solo que, pues, hacer referencia a lo de el primer, el segundo, el tercer sucesor, pues no es algo que hayamos definido como tal. Entonces nos vamos a ayudar del axioma de inducción para dar esta definición. Ahora bien, pues vamos a tomar un número natural A y vamos a definir la suma. Primero vamos a definir la suma con el 1. A más 1 se define como el sucesor de A. Este símbolo de aquí de igual con 2 puntitos aquí al lado significa se define. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Sumarle un 1 a algún número simplemente significa tomar el sucesor de ese número. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera sumarle 1 al 4, pues simplemente estaría tomando su sucesor. Ahora bien, aquí es la parte como fuerte, ¿no? Ya definimos la suma con el 1, pero queremos definir la suma con todos los otros números naturales. Entonces vamos a definir A más el sucesor de algún número natural como el sucesor de A más ese número natural. Es decir, A más el sucesor de B se define como el sucesor de A más B. ¿Sí? Ahora bien, aquí es como la parte un poco difícil de entender, digamos, porque esto de aquí... pues en primer lugar está haciendo referencia a que ya hemos definido de alguna forma A más B. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué significa A más B? Pues, si queremos saber el resultado de A más B, tendremos que volver a aplicar la definición. ¿Sí? Supongamos que B pues, es el sucesor de algún otro número. Entonces, en ese caso, aplicaríamos otra vez este segundo inciso. Si ese número vuelve a ser el sucesor de otro número, volvemos a aplicar este inciso. Y así vamos a ir como que de forma recursiva. Y en algún momento pues llegaremos a que vamos a tener que sumar simplemente un 1. Entonces a lo mejor y esto es un poco difícil de entender en principio, pero haciendo ejemplos y reflexionándolo un poco más, realmente tiene bastante sentido. Entonces ahora sí ya estamos en condiciones de demostrar eso. Entonces vamos a escribir aquí la demostración. Es decir, ya hemos definido qué es una suma y ya dimos las reglas básicas, ¿no? Que son los axiomas de Peano. Entonces vamos a primero aclarar qué significa cada uno de estos símbolos. Nosotros ya sabemos qué significa el símbolo de suma. Simplemente tenemos que aclarar qué significa el 2 y qué significa el 4.
Ahora bien, vamos a dar las siguientes definiciones, es decir, definimos el 2 como el sucesor del 1. Acuérdense que el 1 pues es un elemento que ya conocemos de los axiomas, ¿no? Luego vamos a definir al 3 como el sucesor del 2 y vamos a definir al 4 como el sucesor del 3. Es decir, ya definí quién es 2, quién es 3 y quién es 4, porque si no los defino, pues no sé quiénes son y no puedo hacer esta demostración. Vamos a ver que 2 más 2 es igual a 2 más el sucesor del 1. ¿Sí? O sea, 2 es el sucesor del 1 por definición. Vamos a usar el segundo inciso de nuestra definición de suma, que es justamente este de aquí. A más el sucesor de B es el sucesor de A más B. ¿Sí? Entonces, 2 más el sucesor del 1 es el sucesor de 2 más 1. Ahora, vamos a ver quién es 2 más 1. Acuérdense que es otra vez la definición. A más 1 es el sucesor de A. Entonces, entonces 2 más 1 es el sucesor de 2. Entonces esto es el sucesor. Y aquí voy a poner 2 más 1. Acuérdense que 2 más 1 es igual a el sucesor del 2. Bien, entonces ahora vamos a ver quién es el sucesor del 2. El sucesor del 2 es el 3 por definición. Entonces esto es igual al sucesor. Y en lugar de sucesor de 2, pues voy a poner 3. Ahora bien, ¿quién es el sucesor de 3? Pues el sucesor del 3 es el 4 por definición. Y si se dan cuenta, por la transitividad de la igualdad, podemos ya concluir que el 2 más 2 es igual a 4. Y pues ya esto concluye nuestra demostración.